Hoy en Draw My Life, la Guerra Civil Española. 17 de julio 1936, 5 de la tarde. Un alzamiento militar encabezado por los generales Mola y Sanjurjo irrumpe en el escenario español. Han adelantado su plan, todo se precipita, el golpe fracasa, las dos Españas se enfrentan y la guerra civil comienza. Pero, ¿qué nos lleva a toda esta situación? Rebobinemos. 1930. Tras 7 años de dictadura militar, Miguel Primo de Rivera dimite dejando frente a sí un año de inestabilidad en el Ejecutivo conocido como la dicta blanda. Por ello, el 12 de abril de 1931 se convocan elecciones. En ellas, la monarquía se hunde y el bloqueo republicano obtiene la mayoría. El 14 de abril se proclama la Segunda República y Alfonso XIII, principal apoyo del régimen del dictador, se ve obligado a huir de España. Los 2 primeros años se caracterizan por la política reformista del gobierno de coalición de Manuel Azaña, impulsándose una nueva constitución y potenciando la modernización cultural y social del país. Entre otras, se aprueban medidas para promover un Estado laico, así como recortes sobre el gasto militar. Reformas que en su mayoría alimentan el discurso de las voces más reaccionarias del país. El 10 de agosto del 32, el general Sanjurjo alza una sublevación militar, pero fracasa al no encontrar apoyo entre sus compañeros militares. Por ello se vio obligado a exiliarse en Portugal, donde permanecerá hasta julio del 36. Sin embargo, el Ejecutivo comienza a sufrir varios reveses. La creciente crisis económica del crack del 29 provoca la radicalización de los polos políticos. Se suceden exponentes violentos como el de Casas Viejas o el giro del PSOE a su ala más radical. La ruptura de la coalición lleva a Aniceto Alcalá Zamora, presidente de la República, a convocar elecciones en noviembre del 33. Por primera vez en España, las mujeres podrán votar. En los comicios, la coalición conservadora sale victoriosa y pone en marcha el segundo bienio republicano, de carácter contrarreformista, presidido por Alejandro Lerroux. En este punto, ciertos sectores de la derecha comienzan su camino al extremismo. Se funda Falange Española en octubre, partido de corte fascista creado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. A su vez, Gil Robles, líder de la CEDA y socio en el gobierno, muestra sus simpatías por la teoría fascista y la estrategia de propaganda nazi. Por ello, como una dinamo que gira y gira hasta la sobrecarga, los exponentes violentos de ambos polos van en aumento con el paso de los meses. El 4 de octubre de 1934 estalla la Revolución de Asturias, insurrección obrera liderada por el nuevo PSOE en compañía de otras formaciones de la ultraizquierda y anarquistas del CNT. Los saqueos de edificios públicos, el asesinato de clérigos y la quema de iglesias se suceden durante varios días. Esto inquieta al gobierno central, que decide sofocar la insurrección poniendo al frente de la operación al general Franco, quien, desde Madrid, dirige a los legionarios irregulares de África. La brutalidad con la que los africanistas aplican la represión sorprende a propios y extraños, y la rebelión es sofocada en apenas 10 días. Poco después, el presidente de la coalición conservadora, Alejandro Lerroux, dimite por un escándalo de corrupción. Entonces, Aniceto Alcalá Zamora convoca unas nuevas elecciones generales para febrero de 1936. En ella, 3 grandes bloques se presentan: el Frente Popular, conformado por partidos de la izquierda, el Frente Nacional, con las formaciones conservadoras, y la agrupación de partidos de centro. Con un reparto de votos muy polarizado, el Frente Popular obtiene la mayoría absoluta gracias a la ley electoral, y Manuel Azaña vuelve a presidir el gobierno. La victoria y reformas de los populares provocan un clima de tensión en el seno de la derecha. Falange Española, que hasta entonces había sido un partido marginal, comienza a beneficiarse de una avalancha de afiliaciones provenientes de otras formaciones conservadoras. Tras varios episodios violentos, la formación es ilegalizada y su líder, José Antonio, encarcelado. La tensión aumenta cuando los falangistas asesinan a un miembro de la Guardia de Asalto conocido por su activismo socialista, el teniente Castillo. En respuesta, varios compañeros del teniente toman represalias y asesinan al azar al político derechista José Calvo Sotelo. Ambos asesinatos son considerados los máximos detonantes de los hechos posteriores. Mientras tanto, bajo la superficie, la tendencia a un golpe militar se va fraguando. El general Mola, conocido como el Director, se reúne desde marzo con diversos líderes políticos conservadores, como Gil Robles o Calvo Sotelo, así como con otros mandos militares. El plan es sencillo: originar un levantamiento que devuelva el orden y estabilidad a la República y ponga al frente del gobierno al general Sanjurjo, exiliado en Portugal desde 1932.
Sin embargo, el director es consciente de que no cuenta con suficientes apoyos dentro del ejército, así que recurre a grupos paramilitares como Falange o los Requetes carlistas para conformar la ofensiva. Con el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio, el plan se adelanta y el alzamiento se produce pocos días después, pero fracasa al no conseguir derrocar al gobierno central en un solo movimiento. De esta manera se inicia la guerra civil. Sin embargo, el 20 de julio, el futuro jefe del gobierno sublevado, Sanjurjo, muere inesperadamente en un accidente de aviación. El resto de generales deciden crear la Junta de Defensa Nacional presidida por Miguel Cabanellas, militar con más antigüedad. La dirección militar, por su parte, recaerá sobre los generales Mola y Franco. En un inicio, un 70% de los mandos del ejército español une sus fuerzas a la causa sublevada, mientras que el 30% restante permanece leal al gobierno central. Además, el bando nacional cuenta con otra gran ventaja entre sus filas, el Ejército de África, conformado por la Legión y los Regulares de África. Los republicanos, sin embargo, cuentan con un mando desorganizado formado por escasos efectivos militares y columnas improvisadas de milicianos. Un problema que arrastrarán hasta el final de la guerra, a pesar de contar con apoyos como el de las Brigadas Internacionales, agrupaciones de voluntarios antifascistas de diversos países que acudirán en apoyo del gobierno y que obviarán el pacto de no intervención, el gran problema al que se enfrenta la República. En el acuerdo no escrito, varios países pactan la no participación, activa o pasiva, en el conflicto español, a fin de salvaguardar la diplomacia en el resto de Europa. La iniciativa de Francia y Gran Bretaña es rápidamente violada por Alemania, Italia y Portugal, que comienzan a prestar su apoyo a los sublevados. La Unión Soviética hará lo propio poco tiempo después, pues venderá armamento a los republicanos durante el resto de contienda. Los primeros movimientos se producen por parte de los sublevados. En su ofensiva hacia Madrid, los nacionales consiguen llegar hasta el puerto de Navacerrada, donde son rápidamente replegados por la defensa republicana. Paralelamente, las tropas de África consiguen poner los pies en la península gracias al transporte en aviones de la Legión Cóndor alemana, que les ayuda a sortear la línea naval republicana del estrecho. La conocida como Columna de la Muerte avanza desde Andalucía e inicia la campaña de Extremadura, conquistando Badajoz y Mérida en poco tiempo. Más tarde, los sublevados consiguen otra gran victoria, la toma de la ciudad de Irún, provocando el aislamiento del territorio norte republicano. Debido a las derrotas, José Giral, el entonces presidente del gobierno, presenta su dimisión ante Manuel Azaña, quien había pasado a presidir la República poco antes. Este forma un nuevo gobierno con la presidencia del socialista Largo Caballero, y cuyo propósito principal se centra en invertir todo lo necesario para la militarización de las tropas republicanas. En este punto entra en juego el famoso oro de Moscú, que son las reservas del oro del Banco de España utilizadas para la financiación bélica de la República, de las cuales una cuarta parte es enviada al gobierno francés en pago de los suministros enviados antes del acuerdo de no intervención, y 3/4 partes a la Unión Soviética, en contraprestación por los envíos regulares de armamento. Pero, ¿qué pasa con Franco? En un principio, sus apoyos dentro de la insurrección son muy reducidos. Sin embargo, su poder político se va disparando poco a poco. Por un lado, facilita el apoyo de Alemania e Italia a la causa, que serán determinantes para la superioridad militar. Sin embargo, con la muerte de Sanjurjo, esta alianza se ve peligrada, ya que Alemania exige la figura de un único líder. Por otro lado, en un pequeño acto y sin la aprobación de la Junta, Franco adopta la bandera roja igualda como emblema sublevado, relacionada tradicionalmente con el conservadurismo monárquico. A esto se suma que unos meses antes, Mola habría despachado del golpe al heredero del trono Juan de Borbón, algo que no habría gustado a los sectores tradicionalistas y que ahora encontrarían en Franco a un aliado. Pero, sin duda, la tercera es la más importante. Madrid está a punto de caer y la victoria de los sublevados exige un último movimiento de fuerza. Este podrá poner fin a la guerra tras 2 meses de combates e instaurará el nuevo gobierno militar de Mola. Sin embargo, algo preocupa a gran parte de las tropas rebeldes: la resistencia del Alcázar de Toledo, símbolo de la tradición castrense española. Más de 1000 sublevados entre militares y civiles resisten dentro de sus muros desde hace más de 70 días. La ofensiva de Madrid exige el sacrificio del Alcázar, pero Franco lo ve claro. Si lanza un ataque contra Toledo y lo libera, su prestigio dentro del bando sublevado aumentará con creces. No obstante, habrá un efecto secundario. Para realizar la ofensiva deberá apartar las tropas de Madrid, otorgando un tiempo crucial a la reorganización de la defensa republicana. Si esto ocurre, la guerra podrá durar años, lo que a largo plazo significará una escalada de muertes mucho mayor que las del Alcázar. Sin embargo, Franco asume el riesgo, ataca Toledo y libera a sus ocupantes. Su poder militar y político alcanza su techo y pasa a ser proclamado generalísimo.
El 8 de noviembre los nacionales vuelven a atacar Madrid, pero las tropas republicanas consiguen repeler su avance en una encarnizada batalla dentro de la ciudad universitaria, donde intervienen por primera vez las brigadas internacionales. Los sublevados no decaen y vuelven a intentar la incursión a través de La Coruña, pero fracasan en hasta 3 ocasiones. Es entonces cuando concentran la ofensiva en el flanco sureste, a través del río Jarama, con la intención de cortar la carretera de Valencia, principal vía de suministros de los republicanos. Pero vuelven a fracasar. Sin embargo, obtienen una gran victoria en ese mismo momento, la toma de Málaga gracias al apoyo de las fuerzas italianas. A partir de ese punto, el ataque nacional comienza en el denominado Cinturón de Hierro del Norte. El objetivo es conseguir el control de los recursos mineros e industriales del país, que allí se concentran, así como el control de los puertos del Cantábrico. En respuesta, a fin de rebajar la presión del oponente, la República lanza una ofensiva en el centro peninsular, dando lugar a la batalla de Brunete, donde cosechan varias victorias. Sin embargo, la dura respuesta de las tropas de Franco acaba por devolver los territorios perdidos a los sublevados. Poco después el norte es conquistado por los sublevados. 2 hechos destacan durante el transcurso de la campaña. Uno, que el general Mola muere inesperadamente en un accidente de avión el 3 de junio, dejando al generalísimo Franco en una posición de control absoluto. El segundo, que gran parte del éxito de la campaña del norte se debe al apoyo de la Legión Cóndor alemana y de la aviación legionaria de Italia. Su participación provoca que sucedan hechos como los del bombardeo de Durango o el más conocido, el de Guernica, semanas después. Ambas operaciones de bombardeo de tipo alfombra, que más tarde sería utilizada por la aviación republicana sobre Belchite, son catalogadas como las primeras de la historia. Por ello, muchos consideran que el periodo de la Guerra Civil sirvió como campo de pruebas para las tácticas militares que más tarde Hitler utilizaría en su guerra relámpago por Europa. Mientras tanto, el bando republicano sufre su propia guerra interna por cuestiones ideológicas. En mayo, comunistas y anarquistas se enzarzan en una cruenta batalla sobre Barcelona, que se salda con la vida de 200 milicianos. Esta provoca la dimisión del Largo Caballero en favor de Juan Negrín, que será el presidente del Ejecutivo hasta el final de la guerra. El avance de los nacionales es imparable y consiguen partir el suelo republicano en 2 con la toma de Castellón en abril del 38. En una acción desesperada, Negrín lanza una última gran ofensiva con la que poder dar la vuelta a la defensa republicana. Así comienza la batalla del Ebro. En un principio, los republicanos cosechan grandes victorias y avanza hacia otro lado del río. Sin embargo, Negrín es consciente de la debilidad de su ejército y ve imposible su victoria. Por ello, y aprovechando la crisis entre Alemania y Checoslovaquia que se vive en Europa y que pone en entredicho la eficiencia del Comité de No Intervención, realiza un movimiento estratégico arriesgado apelando al apoyo de las naciones y a un acuerdo de paz con Franco. De buena voluntad, el 1 de mayo de 1938 retira las brigadas internacionales. Sin embargo, Franco rechaza la oferta de paz e inicia un brutal contraataque que acaba por provocar la derrota republicana sobre el Ebro en noviembre. La desmoralización republicana es total y por ello los nacionales atacan y conquistan Cataluña el 26 de enero, entrando en Barcelona sin apenas resistencia. Así las cosas, la agonía republicana se traslada a Madrid. Tras una cruenta batalla que se alarga varios meses, el gobierno de Negrín capitula el 28 de marzo. Pocos días después se produce la toma de Alicante, el último bastión republicano que consigue resistir. Franco se alza como indiscutible líder en la totalidad del territorio nacional. 1 de abril 1939, 10:30 de la noche. La Radio Nacional transmite en todas las frecuencias el último parte. La guerra ha terminado. Franco se mantendrá en el poder hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, y no será hasta 1977 cuando España volverá a vivir unas elecciones democráticas. Y hasta aquí el Draw My Life de la Guerra Civil Española. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo.